En nuestro capítulo de hoy queremos visualizar que las decisiones que se toman desde un inicio o desde edad temprana nos repercuten a lo largo de nuestra vida. Y yo encontraba ese momento para ampliar mi permiso, porque eso era a las 8 de la noche, entonces era una horita más que yo podía ponerme a jugar. Y lo que hacía era que me sentaba en los pies, en el piso, en los pies de la cama de mis papás. Una persona, un oficial, un comandante que tuvo una situación personal que quizás pudo haberle cambiado su destino, pero por ese amor a lo que iba a ser, esa seguridad, ese criterio para poder tomar decisiones a temprana edad, lo llevaron a escoger lo que iba a hacer en su vida. Pero yo volaba aviones, mientras el resto de la familia veía la serie que yo decía que también veía. En realidad, yo los miércoles a las 8 de la noche volaba. Queremos hoy mostrarles una historia de quien, basado en sus decisiones, basado en sus fundamentos, en la experiencia, nos quiere compartir esa historia a los hombres y mujeres de Seguridad y Defensa de Bases que escuchamos este podcast. Nos acompaña hoy el señor Mayor General Carlos Fernando Silva Rueda, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana. Bienvenidos a True Security Stories 2.0, el podcast de los valientes hombres y mujeres de seguridad y defensa de bases. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast TSS el día de hoy. Ya enmarcado en la parte administrativa que he visto, sé que sacar este tiempo para nosotros es complicado, pero sí le agradezco, Mijal, su visita a estas instalaciones y su acompañamiento a la especialidad de Seguridad y Defensa de Bases. No, yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado. Siempre he sabido de nuestros sistemas de divulgación y todo, pero nunca había sido el protagonista de un rato de estos, que me parece muy ameno por un lado y por otro muy constructivo para que toda nuestra fuerza sepa quiénes son los que están detrás de cada actividad. Detrás del grado, detrás de la responsabilidad y que también se evidencia, Mijal, todos hemos vivido las etapas y hay experiencia que es bueno replicarla y no vivirla en carne propia y que pase algo y diga, hubiera podido saber que eso alguien ya lo vivió y no tengo yo que ser esa persona que lo sufra. Mi general, este podcast nace de una conversación, como yo le dije a mi general, que escuché de una historia cuando mi general iba a entrar a la escuela. Nosotros queremos, aparte pues de conocer la historia de mi general, esa parte y esos hitos que en el transcurso de su larga carrera, mi general, y fructífera, nos pueda a nosotros como hombres y mujeres de seguridad compartir, para nosotros también llegar y avanzar tanto como personal y profesionalmente. Entonces quería iniciar, mi general, cuéntanos esa historia de infancia. Nosotros comenzamos con de dónde surge el anhelo de la Fuerza Aérea. Por ejemplo, en mi parte, mi papá fue sargento mayor de ejército y yo como que viví algo y compartí la milicia. ¿De dónde viene, mi general, esa idea de ser militar? Bueno, sí, la verdad es que pocas veces yo me refiero a estos temas. A mí no me gusta mucho hablar de mí mismo, a menos de que sea algo tan importante que merezca la pena pasar esa experiencia. Pero sí, sí, ya en este momento son 35 años de estar usando este uniforme y todo se remonta a una historia relativamente larga y en la que estuve inmerso toda mi vida. Es decir, yo nací en el 4º piso del Hospital Militar Central de la Ciudad de Bogotá y desde entonces he vivido en una unidad militar permanentemente. Quizás hubo un pequeño lapso, que es en el lapso en que mi papá se retira y luego yo ya ingreso a la escuela y hay un año en el que no hago parte de una unidad militar, pero de ahí viene mi carrera. Entonces, pues mi padre fue oficial del ejército y no es solamente mi padre. Cuando uno se pone a mirar esos árboles genealógicos, entonces me doy cuenta que mi abuelo, o sea, el papá de mi padre, fue un ingeniero que lo reclutaron para la guerra con el Perú. Y gracias a eso, cuando termina la guerra, él está en el Putumayo y vuelve a su terruño, que es Nariño. Yo vengo de una familia pastusa. Sí. Entonces él se dio cuenta, estamos hablando de los años 30,
que estaba más cerca de la casa de sus papás, entonces vuelve y retoma y se queda allá y se casa con Pastusa y de ahí sale mi papá. Mi papá en algún momento conoce a mi mamá tenía un hermano que también estaba en el ejército, o sea, mi tío llegó a general, su hijo, o sea, mi primo, también llegó a general en el ejército. Entonces, contando a mi papá, ya iban 3 militares. Tengo un hermano mayor que yo, que se hizo coronel del ejército. Como tenía miopía, tristemente no pudo ser combatiente, pero fue médico. Ya está retirado, todavía trabaja en el hospital militar como retirado. Otro hermano menor, oficial del ejército, exitoso, tan exitoso que en el ejército a esos muchachos que se destacan les ofrecen la aviación. Entonces terminó siendo piloto de helicóptero y falleció en un accidente aéreo de un helicóptero MI-17 en el año 2001, en el grado de capitán. Entonces mi familia es bastante militar, tan militar que tengo un hijo en este momento en EMAVI, que está siguiendo toda esta carrera. Entonces he estado inmerso permanentemente, sobre todo en el ejército. Y desde muy temprana edad, yo siempre recuerdo una serie de eventos. Por las noches en mi casa, no era que hubiera una disciplina férrea, a pesar de que mi papá fuera militar. En realidad, la que ponía la disciplina era mi mamá. Lo mismo en mi casa, sí, sucede, mía. Entonces en mi casa había que acostarse a dormir a las 8 de la noche. Pero había un día, los miércoles, había un programa de televisión, se llamaba La Gran Barrera de Coral, un tema ahí de usos, era una serie. Y yo encontraba ese momento para ampliar mi permiso, porque eso era a las 8 de la noche, entonces era una horita más que yo podía ponerme a jugar. Y lo que hacía era que me sentaba en los pies, en el piso, en los pies de la cama de mis papás, y ahí estábamos todos mis hermanos, nosotros somos 4 hermanos, todos hombres, y mis papás todos viendo televisión, y yo me sentaba ahí y ponía una silla encima de mis piernas, al lado ponía a mi hermano menor, él también tenía una silla, y sobre la silla yo colocaba una serie de aparaticos que yo me inventaba, hechos de lo que llamaban, hoy lo llaman Lego, en mi época era Extralandia y el Genio Constructor, piezas de esas de plástico, y yo armaba cositas, y entonces una era la cabrilla, me ponía unos audífonos, me los amarraba con una cuerdita acá, y hacía unos botones, y yo le decía a mi hermano menor que él era el copiloto, y entonces él tenía la responsabilidad de el botón, y yo no sabía de una cabina, ni mucho menos, pero yo volaba aviones, mientras el resto de la familia veía la serie, que yo decía que también veía. En realidad, yo los miércoles a las 8 de la noche volaba. ¿Y de dónde me dio esto? No lo sé, porque mi papá fue de ejército. Años después estuvo mi papá de comandante en una unidad en La Guajira, de ejército, y allá había una pista. Y yo me iba allá a mirar, ver aterrizar unos aviones y unos helicópteros. Yo tenía 10 años. Era un avión T-41 artillado de la Fuerza Aérea Colombiana, y llegaban unos subtenientes. Y los subtenientes me veían a mí en una bicicleta mirándolos, seguramente con la boca abierta, y más de uno me invitaba a que lo viera. Y un día hasta volé con ellos. Afortunadamente esto es por allá en los años 70. Sí, claro. Y hoy creo que ya nadie toma acciones disciplinarias contra ese muchacho que sube a un niño de 10 años. Volé en helicópteros a esa edad. Me llevaban un capitán, me acuerdo, me llevaban en un helicóptero a abastecer una unidad en La Guajira. Y yo le decía, pero mi papá no sabe. Tranquilo, yo ya hablé con él, me decía el capitán. Y creo que sí, mi papá era feliz. Mi papá siempre dijo que era un oficial de la Fuerza Aérea frustrado, que nunca conoció la fuerza sino hasta cuando ya era un oficial hecho y derecho en el ejército. Entonces, a eso le debo yo el germen, porque desde esos tempranos momentos yo siempre decidí que iba a ser un piloto, un oficial de la Fuerza. Aún teniendo la referencia de ejército. Viviendo toda la vida en un batallón, conociendo pues la vida militar, sin que en mi casa fuera, como mucha gente piensa, un régimen, ¿no? Todos mis hermanos fuimos siempre muy buenos estudiantes y la gente nos conocía por eso y creían que era porque había un gran régimen. Y no, la verdad no. De hecho, una de las personas más divertidas
que yo siempre conocí fue mi papá. Y mi papá era un entretenimiento para nosotros. Obviamente lo veíamos poco porque como un oficial del ejército en este país, pues siempre vive ocupado y en comisión. La que siempre está es mi mamá. Por lo tanto, ella era la de la disciplina y él era el del paseo. Sí. Entonces, si uno puede decir que tengo un referente en mi vida, ese es mi padre. Para todo. Yo a él le heredé también la curiosidad. Yo soy muy manual y entonces cacharreo y arreglo cosas, las daño primero y luego las arreglo. Y eso se lo aprendí a mi padre. Y entonces ahí es donde viene parte de esta historia que de pronto el otro día charlábamos. El más emocionado en todo mi proceso de incorporación era mi papá. Y él, sin que yo lo supiera, hacía contactos con oficiales para recomendarme y todo eso. Pues resulta que ya habíamos hecho todo el proceso, fui aceptado para ingresar a EMAVI. Ingresaba el 19 de enero de 1987. Pues resulta que el 16 de enero mi padre lleva un año de retirado, está trabajando en una empresa de telecomunicaciones, llama a la casa, yo contesto al mediodía: hijo, dile a tu mamá que no voy a almorzar. Me voy aquí a un lugar donde vamos a instalar una antena parabólica. Ok, papá. Esa fue la última conversación de mi vida con mi padre. Porque horas después apareció asesinado dentro del vehículo donde iba, con un socio, él también muerto. Y los supuestos clientes de la empresa, pues eran unos sicarios que estaban buscando hacerle daño a ese socio de mi padre. Mi padre era un tipo oficial retirado, de un temperamento, aunque dicharachero, también podía ser explosivo. Él andaba armado, y todavía no sabemos qué sucedió en ese momento. Lo cierto es que mi padre aparece con 5 tiros en la cabeza, 1 en el pecho. Y eso es el 16 de enero. Obviamente todo el trauma familiar. Pero el lunes 16 estoy a bordo de un C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana rumbo a mi destino que hoy cumple 35 años, para hacerme cadete de la Fuerza Aérea. Y claro, pues fue traumático y la gente me decía: no vaya, mire, su papá se acaba de morir. Y yo decía: sí, pero eso es algo irreversible. Si me quedo no va a pasar nada tampoco. Entonces yo tengo que seguir para adelante. Y esto es lo que me propuse desde hace tantos años. Y lo voy a hacer. Mi mamá, por fortuna, pues quedaba con mis otros 3 hermanos acá en Bogotá. Y pues yo me fui a Cali. Y en medio de todo fue casi que una terapia. Obviamente que yo vivía con esa noción permanente en la cabeza que acabo de perder a mi papá en circunstancias terribles. O sea, lo mataron a tiros. Y de hecho nadie sabía, hasta que uno de los oficiales de incorporación que mi papá contactó y que hasta se hizo amigo, se enteró de que yo había llegado y fue al dormitorio la mismísima primera noche, y me manda a llamar: ¿usted es Silva? Yo: sí, mi capitán. Y me puso a hacer flexiones: ¡a tierra! Y mientras él me contaba flexiones, también me recordaba que él había conocido a mi papá, que habían hecho una amistad. Y empieza a hablarme de mi papá, y recuerdo que mientras yo hacía flexiones, porque yo sabía hacer flexiones, yo vengo del colegio Patria, allá también prestamos servicio militar. Por ser hijo de militar estuve en ese colegio. Mis lágrimas caían sobre los zapatos de charol de ese oficial, todavía las puedo ver. Y en ese momento es que mis compañeros en el alojamiento, cuando ya finalmente me levanté y el oficial me soltó, después de recordarme que tenía que ser lo mejor en memoria de mi papá, entonces mis compañeros me dicen: ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Que ese capitán vino y lo trinó, como decimos. Yo le dije: no, es que mi papá murió antier.
Y entonces desde ese momento me convertí casi que en la mascota del dormitorio porque, pues claro, todos sentían como esa pesar por un compañero con una situación. Pero fue una terapia, digo, porque cuando uno está en Emavi, uno vive ocupado permanentemente, entonces uno no es dueño de su tiempo. Y los meses pasaron. El verdadero golpe que yo sentí fue cuando juré bandera, regresé a mi casa, 8 días de vacaciones en Semana Santa, y yo extrañaba a mi mamá, a mis hermanos, al perro de la casa, igual que a mi padre. Pero cuando entro en mi casa, es que me hago consciente de que mi papá ya no existe. Y encontraba a todos y a todos les podía dar un abrazo, menos a mi padre. Y de hecho, mi duelo fue inclusive más prolongado. El de mi familia fue inmediato, porque vivía en esa ausencia inmediata. Lo mío fue por porciones. Cuando tenía tiempo, entonces podía sentir ese duelo. Y de hecho me duró muchos años. Pero no solamente el duelo y la tristeza lo acongojan a uno, sino que al contrario. En mi caso me dio motivación. En Emavi las cosas pueden ser difíciles en todas nuestras escuelas y todos nosotros lo sabemos. Pero cuando más difíciles eran, era cuando yo recordaba de quién soy hijo. Y la intención que tenía mi papá, su frustración de no haber pertenecido a la Fuerza Aérea, yo la vivía y entonces me daba un motivo más para seguir adelante, para seguir luchando. Y gracias a la disciplina que nos imprimió mi mamá, pues tuve la fortuna de acceder de estar en el primer puesto, de destacarme un poquito más sobre todos mis compañeros, y me gradué con honores después de 3 años en Emavi. Entonces mi padre me acompañó permanentemente y me sigue acompañando. Total, sí, señor. Sí. Entonces es una historia como usted decía, de resiliencia, y yo la utilicé en lugar de acongojarme o sentirme una víctima, al contrario, de que me diera la fortaleza para seguir adelante. De pronto, Miguel, sí quería como enfocar esta parte, porque nosotros tenemos jóvenes, soldados, bachilleres, no bachilleres, tenemos soldados profesionales, tenemos mujeres en servicio militar voluntario, tenemos subtenientes, tenemos aerotécnicos jóvenes, que nosotros tratamos de nuestra especialidad, que es mucho contacto con ellos todo el tiempo, son tratos personales directos entre todas las áreas, y nosotros decimos, las decisiones que ustedes tomen en su momento los van a impactar en la vida. A veces no los dimensionan, y de pronto a veces no tenemos esas herramientas. Yo sé que de pronto Mijal puntualmente no lo tuvo pendiente, esa herramienta mental que lo ayudó a tomar esa decisión, pero de pronto comunicar qué lo llevó o qué evaluó o qué tuvo en cuenta Mijal para decir eso, teniendo en cuenta el dolor personal, y decir, bueno, pero yo es lo que yo he querido, es lo que yo he luchado, es mi proyección. De pronto en el momento, no, igual me quedo, no puedo cambiar la situación, voy a seguir adelante. ¿Cómo pudo manejar esa parte pronto para comentarles a esos jóvenes que nos escuchan, que tengan una situación similar o algo, que a veces tienen que sopesar todas las cosas para tomar una decisión, y que tengan en cuenta que eso puede impactar su vida futura? ¿Cómo podría Mijal enfocarlo? Yo diría que a veces las mismas emociones que uno tiene hacen que uno piense con la cabeza caliente y tome decisiones un poquito imprudentes, afanadas. Entonces a veces hay que darle tiempo a que las cosas se vayan desarrollando. No necesariamente pensando, a veces si se piensa mucho, se llena uno de demasiados argumentos y al final no toma ninguna decisión. Pero sí es de seguir un poquito el camino, darle tiempo a la reflexión, y es una reflexión que no podría yo en este momento decir cómo hacerla, sino que muchas veces dejar de estar como botando tanta adrenalina y de ser impulsivo para tomar decisiones,
puede ser contraproducente. Entonces hay que tratar de calmarse. Esa sería en una palabra. Hay que calmarse y mirar para adelante, mirar no lo que va a pasar mañana ni en una semana, sino mucho más adelante, en un año, en 5 años, en 10 años, y encontrarle una buena razón a lo que estamos haciendo hoy. Por sencilla que sea la cosa. Es decir, si nos doblemos allá a Emavi, la exigencia, el entrenamiento físico, la falta de tiempo para todo, no saber administrarlos, siempre lo lleva a uno a situaciones abrumadoras. Y sí, muchas veces a mí me ponían a voltear y ya no me daba más el físico, pero cuando me ponía a pensar por qué estoy aquí, o cuando está uno haciendo ejercicios tirado en el piso con un montón de compañeros, para mí bastaba escuchar el ruido de un avión y me recordaba esos momentos de niñez y de colgar avioncitos en el techo de mi casa, que yo los armaba, y me acordaba, esa es la razón por la cual estoy aquí. Este esfuerzo hoy es un poco molesto, pero mañana voy a recibir unos frutos. O sea, es proyectar un poco el futuro. Para eso uno tiene que conocer un poquito. Entonces es tener el contexto general de saber qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y de esa manera uno proyectarse un poquito. Incluso a veces si uno se proyecta lo suficiente, también puede tomar la decisión de estoy en el lugar equivocado. Y eso lo tiene que también dar a uno la herramienta para reencontrar su vida. En el caso mío, pues siempre la respuesta es este es el lugar correcto, no solamente por la satisfacción de estar ahí, sino también por la naturaleza de la misión. Yo siempre he pensado que estamos aquí es para servir. Y cuando uno no está de acuerdo con eso, pues es hora de abrir otra puerta y buscar, qué sé yo, otros horizontes. Y lo que me interesa es tener recursos, pues me voy por ese otro lado. Soy tan capaz que he sido capaz de estar en las fuerzas militares. Entonces también seré capaz de mirar hacia otros lados. Y pues aquí hemos continuado en medio de vicisitudes, y esta es una carrera tan bonita que uno, así sean pocos frutos, uno los va cosechando poco a poco y van creciendo, y al final uno vive lleno de satisfacciones tremendas, que uno simplemente voltea a mirar hacia atrás y ve una cantidad de situaciones que fueron muy difíciles, pero que uno las pasó, y hoy cuenta historias y se siente uno muy orgulloso de hacerlas. A veces también uno como que no las valora hasta que se da cuenta de que hay personas que inclusive lo siguen a uno. No solamente en el caso mío, mi hijo, no. De las mayores satisfacciones es cuando personas vienen a agradecerle a uno de cosas que uno ni siquiera se acuerda. Eso significa que uno, sin tener la intención, estaba haciendo algo bueno. Y eso es tremendamente reconfortante. Tan reconfortante que le da a uno energía para continuar, para más tiempo. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta inicial, es saber por qué estamos aquí y proyectarse. Eso adelante. Aplica para todo, para la vida personal, para la vida profesional. La perspectiva, un ejemplo medio coloquial, la novia. Sí. Entonces usted tiene su pareja, pero resulta que la pareja tiene unos objetivos diferentes, unas cosas diferentes, y si usted no visualiza esa parte, que usted va a estar en una base, que va a tener unas cosas, pues también no va a funcionar. Entonces usted tiene que tener claro, y de pronto sería ese mensaje poniéndolo prospectivamente en todo lo que usted haga, evalúe esos escenarios y que más adelante no se le conviertan en un problema. Van a haber problemas, pero no problemas que usted ya pudo haber solucionado desde antes, y aplica para todo. Entonces, para todas las decisiones que tome sería esa parte, ¿no? No, y qué bueno que usted menciona eso, porque uno no es solo. Uno es el resultado de una gran integración de cosas, y sobre todo de personas, que le hacen a uno también reafirmar su objetivo de continuar en
en algo, en una carrera, por eso se llama así, ¿no? Carrera es una sola que requiere esfuerzo, que tiene metas, por eso lo llamamos carrera. Y entonces en mi carrera particularmente, pues ha habido muchas personas, desde compañeros, superiores, e inclusive, ahora que mencionaba usted la novia, hasta eso, yo soy felizmente casado hace 31 años. O sea, mi carrera es casi tan larga como mi matrimonio. Sí, sí. Y mi esposa la conocí precisamente en una base aérea. Y mire lo curioso, ella es hija de un oficial de la Fuerza Aérea, médico, que se había retirado ya hacía muchos años. Y puso a su hija a hacer el rural en la base de Apiay. Y allá nos conocimos. Y ella me conoció, tuvimos un par de años de noviazgo. Y ella, pues claro, era la novia de un switch piloto. Y ella sabía que yo a veces estaba de servicio. Y de vez en cuando me acompañaba a pasar revista en el perimetral de la base. Y sabía en lo que ella se estaba metiendo. Y lo comprendió también, que lleva 31 años conmigo. También muy consciente, ella es profesional de la salud. Llegó un momento en la que ella dijo, no, es hora de ayudarle a este señor con esta institución. Y entonces también lleva ya como unos 10 años apoyando a la acción social Nuestra Señora de Loreto. La asociación, ella me regaña si digo el nombre incorrecto, la asociación, y ella lo hace de una manera totalmente desinteresada, y ahí es donde uno dice, pues tampoco me equivoqué en esa decisión, y de hecho su actitud me ha ayudado también a mí a continuar con esta carrera, por su apoyo, a veces hasta por el compromiso, porque muchas veces veo que ella es mucho más desinteresada que yo en hacer que esta institución progrese. Y claro, fruto de este matrimonio, de este amor, pues tenemos 2 hijos, de los cuales uno, pues como les digo, ya está ahí en EMAVI, soñando con una carrera. Yo hasta traté de impedírselo, lo desvié hacia darle una oportunidad de que estudiara por fuera, y sí, se hizo profesional en el exterior, y cuando terminó su carrera me llama y me dice, papá, seguimos con la otra parte del plan, vuelvo a Colombia porque voy a ingresar a EMAVI. Entonces ya es profesional, pero ingresó para hacer la carrera completa, el curso de 4 años, porque él quiere ser piloto. Y entonces ahí viene. Yo le digo que no me siga los pasos, porque él es otra persona, él ya es un profesional y tiene otros horizontes. Entonces, pues también confío en que él tenga una carrera exitosa donde sea que fuera, en la fuerza o en alguna otra parte. Espera con los hijos, que sean felices. Exacto. Entonces, ahí vamos. Mira, voy a aprovechar, pues teniendo en cuenta esta parte de la familiar, pero no voy a perder la oportunidad. Nosotros una imagen de EMAVI antigua en fotos. Mira, nos puede contar cómo era esa escuela EMAVI en esa época. Yo tengo la escuela, lo prometo, me va a decir muy nuevo todavía. Había oficial de control cuando yo estaba en la escuela. Sé que antes, como hasta el 67, 66, no había oficial de control. Mira, nos puede contar a los que estamos acá cómo era ese EMAVI en ese momento, para esa época. En general, yo pienso que EMAVI no ha cambiado demasiado. Claro, cambian las generaciones y hoy en día los cadetes miran a ver a qué horas pueden coger el celular, porque es un tema generacional, ¿no? Y de tecnología que hoy sí existe, para poder comunicarse con alguien. Nosotros pues sí, la sala de teléfonos, que era solamente el acceso para los más antiguos o los que la novia tuviera el tiempo y la paciencia de llamarlo a la hora que uno podía estar disponible, o ese maravilloso momento, casi siempre era al mediodía, que llegaba el estafeta que tenía el grupo, y llegaba con una cajada de cartas. Sí. Y uno estaba esperando que alguna de esas fuera de uno, de la mamá o de la novia. Y uno no sentía el dolor muscular de hacer flexiones por el hecho de que le llegue una carta, si esa carta era rosada y con perfume porque venía de la novia.
y uno se le llenaban los músculos de energía y uno no sentía los ejercicios físicos que lo ponían a hacer para poder uno tener acceso a su carta. Entonces son cosas que hoy en día uno, o en ese momento uno valoraba tanto, que hoy no pasan. Entonces ese es de pronto algunos de los cambios. Y hoy mismo yo escucho las historias de mi hijo y yo me río porque me recuerdan mucho a la escuela. Entonces, esencialmente yo diría que no ha cambiado los aspectos que hacen pensar, que hacen sufrir, para ponerle una palabra, porque no es realmente un sufrimiento, pero sí pues un desgaste tal vez. Puede que sean diferentes, pero porque somos generaciones diferentes. Hoy en día, por ejemplo, los cadetes salen bastante, porque esa es una política que tenemos. Entonces, en otros momentos era como la falta de libertad, uno de los problemas más grandes. Todavía hoy, cuando voy a Mavi y cruzo la Guardia hacia el barrio La Base, siento deseos de irme a una panadería a comerme un bizcocho, porque era como lo que yo tenía restringido. La primera felicidad que había cruzando la vida. Todavía siento la necesidad de tengo que ir a algún lugar a hacer esto. Como también uno va de regreso a la base y siente que hasta aquí me llegó la libertad y tengo que sumergirme nuevamente en el rigor del servicio. Pero esencialmente no ha cambiado. Claro, ahora es de 4 años, antes era de 3. De hecho, hoy mismo yo lo pensaría, 4 años. Los míos fueron 3 y fueron bastantes. Y por eso respeto mucho lo que hacen los muchachos ahora. Claro, ahora salen con una profesión. En mi época no, nosotros salíamos oficiales y un poquito de la especialidad. Entonces salía uno, en mi caso, pues como piloto, pero pues cada quien con su especialidad. Salía todavía muy inexperto en un montón de cosas. Yo me hice profesional hasta cuando fui mayor. Eso nos da a entender que la fuerza también viene evolucionando de una manera importante y cada vez mejor. Y de hecho vamos marcando la pauta enfrente de las otras fuerzas. Sí. Hasta en nuestra organización, nosotros somos los que decidimos meter un sistema nuevo y después las otras fuerzas nos emulan, nos copian, todo siempre para bien y pues de hecho nosotros hasta las apoyamos para que caminemos hacia adelante y seguimos haciendo transformaciones y es importante que la gente las conozca, las asimile y no solamente que esperen que alguien haga una transformación y uno la acepte. No, es que todos estamos llamados a hacer transformaciones y a ser mejores. Yo siempre le digo a todo nuestro personal de oficiales y de suboficiales también, no esperen a recibir órdenes siempre. Alguien tiene que generarlas, tiene que tener la iniciativa de decir qué es lo que tenemos que hacer en esta fuerza. Y eso somos cada uno de nosotros. A veces hay gente que se da cuenta de eso tarde. Y hay que tener la iniciativa para hacer, para transformar, para llevar más lejos esta fuerza con el único ánimo de generar una capacidad de defensa de toda la nación. Entonces esa es la motivación que también uno tiene que encontrar permanentemente. Gracias, mi general. Voy a hacer aquí una publicidad política. ¿Pagada o no pagada? Sí. No, para agradecerle a la asociación Nuestra Señora de Loreto, en nombre de la especialidad y teniendo la oportunidad de los micrófonos, mi general, porque conociéndolo desde subteniente, en las bases, como comandante de grupo, ahora en la jefatura de seguridad, el apoyo que nos brindan a nuestros soldados, que es la población vulnerable, en algunos aspectos es muy importante. Entonces quiero a través también de tener a mi general, darle el agradecimiento a la acción social por eso que nos han apoyado, por ese trabajo que hacen desinteresado que totalmente nos beneficia y nos impacta. Mira, hay 2 momentos en nuestro podcast que quiero preguntarle. Nosotros contamos la historia de la persona, cómo viene su carrera. Y quería preguntarle a Mijal, los llevamos a un punto de decir, si usted en este momento pudiera retornar a ese día, donde era ese niño que estaba tomando esa decisión, y usted pudiera hablar con él, Mijal, pueda sentarse con él, ¿qué le diría a esa persona, a ese joven que estaba en ese momento, en esa situación, o antes, ya mirando ahorita esa escena, esa fotografía de ese momento con lo que ya conoce ahora? Y tuviera la oportunidad, estamos imaginándonos que tuviéramos la oportunidad de hablar con ese joven, ¿qué le diría? Yo creo que precisamente
esto de que estamos hablando es que no desista nunca porque esto vale la pena. Porque muchas veces en mi carrera yo he tenido la tentación de pedir la baja. Es más, una vez la redacté, la dejé dentro del computador, pero no la imprimí. Porque afortunadamente siempre había algún factorcito que me hacía levantar un poco la cabeza y mirar más allá de solamente la nariz o solamente este día que me aqueja esta cosa. Entonces persista y siga detrás de ese sueño, porque todos los sueños siempre son buenos, son nobles. Puede que se vean inalcanzables, pero solamente hasta que uno lo intenta es que se da cuenta si realmente lo son o no. Entonces, ese sería el consejo que le daría a ese muchacho para que no flaquee en algunos momentos. Y claro, yo he flaqueado muchas veces con situaciones de la libertad, por ejemplo, de teniente en la base de Apiay. Muchas veces la disponibilidad, el servicio, el cansancio lo llegaban a dominar a uno, y uno escuchaba por ahí a los compañeros del colegio paseando el fin de semana en alguna parte, y yo decía, ¿y yo por qué no? O de capitán, recuerdo también volando en Satena. El sueño de uno como piloto es siempre volar. Llegué a Satena y ya no quería volar de tanto que vuela uno allá. O sea, terminaba convirtiéndose esa ocupación en un factor de estrés y de fatiga de uno exceder también hasta sus capacidades. Y fuera de eso, entonces uno prestaba servicio. Entonces, a la medianoche yo cuidando aviones en una empresa, también sabía que mis compañeros ya profesionales en otras esferas estaban por allá paseando en el exterior, ganando 3 veces lo que yo podía ganar. Pero siempre hay una vocecita, en este caso yo creo que es como la sombra de esos sueños que uno ha tenido siempre, que le dicen, no, esto es singular, lo que usted hace es especial, nadie más lo hace. En las fuerzas militares a veces creemos que todos estamos haciendo lo mismo porque salimos de una escuela con un mismo entrenamiento, pero después uno se da cuenta que cada quien es especial, cada quien trae una historia diferente, una ambición diferente, una especialización diferente, una experiencia única que lo hace a uno único. Y esa suma de únicos es un valor tremendo que genera una sinergia que es la que protege a este país. Entonces tenemos que valorar eso un poquito. Otro momento en el que quise irme de baja fue cuando tuve un incidente. Mi avión falló, se apagaron 2 motores, casi que no había esperanza. Mi única esperanza era eyectarme cuando vi una carretera recta, plana. Le pedí al técnico que venía conmigo en el avión que no tocara el botón de eyección, que de esta salíamos, y nos metimos en una carretera. Aterrizamos por allá en los Llanos Orientales, quedamos sanos y salvos, el avión perfecto. ¿Era qué aeronave, mira? Pero entonces, en un OB-10, yo era teniente, y en ese momento, cuando me bajo del avión, y hasta veo unas cuerdas de alta tensión cruzando esa carretera donde me aterricé, y me imaginaba haber quedado enredado en ellas, y obviamente con un desenlace fatal. Dije, no, esto no vale la pena arriesgar tanto por tan poco. Y dije, mañana presento mi baja. Pero después la misma circunstancia de estar allá, de salir de ese problema, de comunicarme con la base, y empezó a llegarme apoyo y todo el mundo pendiente de mí, me di cuenta que yo era muy valioso a pesar de lo que había ocurrido, y empieza uno a recibir felicitaciones, y después entonces hay que sacar ese avión de allí. ¿Y quién lo va a hacer? No, pues que el que más experiencia tiene. No, ese es usted. A los 5 días terminé despegando el avión desde ese mismo lugar, y tenía toda la fuerza conmigo, a mi favor. Entonces yo dije, esto no lo cambio por nada. Estoy en una institución que
que hace cosas arriesgadas, pero que la apoya permanentemente y que siempre busca garantizar la seguridad. Claro, a veces hacemos cosas difíciles, sí, y eso nos lleva a riesgos muchas veces de vida. Pero yo soy un convencido de que todos somos buenos, buscamos lo mejor para la institución y por lo tanto para el país, para la patria, que no podría encontrar en ninguna otra ocupación un mejor equipo con quien trabajar. Mira, gracias por las palabras. Mira, estamos en el cumpleaños, la efeméride 98 de nuestra especialidad de seguridad y defensa de bases. Estamos proyectándonos a los 100 años. ¿Qué palabras quisiera compartir, Mijal, con esos jóvenes, hombres, mujeres que nos escuchan sobre la especialidad de seguridad y defensa de bases, desde el punto de vista que nos ha compartido toda su carrera a la par con nosotros? ¿Cómo nos ha visualizado? ¿Qué recomendación o qué aspecto quiere compartir con ese conocimiento que tiene de nosotros, de nuestra ADN de seguridad y defensa de bases? Primero me gustaría ponerme la boina que tengo de la especialidad, que nunca la he usado, solamente la usé el día en que formalmente, en una ceremonia, en una relación, en el grupo de seguridad y defensa de CACOM 5, me la dieron a través de una orden del día y me la impuso el comandante del grupo. La verdad, ese día me sentí tremendamente orgulloso porque no era un regalo porque fuera el comandante, sino que, claro, ya llevaba un buen tiempo en la base y entendí mejor la misión de la seguridad y la defensa, porque yo siempre fui muy operativo, entonces yo vivía entre mis aviones, entre el grupo técnico, a veces entre partes administrativas y pocas veces de subalterno. Yo nunca trabajé en un grupo de seguridad, yo nunca estuve de control de soldados, nunca, no sé, ese fue mi destino, ¿no? Muy operativo. Hasta que llego como comandante de una unidad. Y ahí es donde me doy cuenta que tengo una responsabilidad de seguridad y para eso cuento con un grupo. Y no sé si tuve la fortuna de tener gente muy profesional trabajando conmigo, que me permitieron no solamente conocer lo que hacían, sino confiar. Pude confiar plenamente. Yo trataba de buscar los problemas cuando pasaba revista, los errores, basado única y exclusivamente en mi experiencia familiar de haber sido el hijo de un oficial del ejército. Y acá me di cuenta que el ejército es el ejército y la fuerza aérea es la fuerza aérea. Y aprendí muchísimo. Y eso me permitió valorar tremendamente la misión que hace nuestra seguridad y defensa. Para mí eso es como cuando uno ve una película. Entonces la película está un protagonista, unos actores de reparto, tal y todo. Y cuando termina la película, la gente generalmente se levanta, ¿verdad? Sí. Yo en las películas siempre me quedo mirando los créditos, porque me interesa saber quién era ese actor. Y probablemente uno nunca conoce a todos esos nombres que pasan, pero valoro mirar el tamaño de gente que ha trabajado en esa producción. Y eso es lo que pienso de una especialidad como la de seguridad y defensa. No son protagonistas, pero si no contáramos con ellos, pues esto no podía hacerse. Porque una de las ventajas de poder hacer algo con libertad es la seguridad. Y yo considero que en toda mi carrera muy operativa siempre he tenido la garantía de que puedo operar porque puedo confiar en la seguridad mía, de mi equipo, del material, porque siempre le está cuidando una gente muy profesional. Entonces eso lo valoro mucho. Siento un compromiso en este momento por mi cargo como segundo comandante de cuando se cumplen 100 años, y eso ocurrirá dentro de 2, no es simplemente celebrar y hacer un ponque bien grande que parezca de 100 años. No, es que la especialidad refleje en cuanto a profesionalismo, en cuanto a material, al talento humano, a la experiencia
que refleje esos 100 años. Y yo sé que los reflejan, porque somos singulares y sobre todo muy, muy precisos en lo que se hace. Pero eso, mi compromiso es mostrarle al país y al mundo que tenemos la mejor protección para poder cumplir con esa misión, que es volar, entrenar y combatir. Brindamos la mejor seguridad en tierra, brindamos la soberanía en el cielo porque tenemos la mejor seguridad en tierra. Exactamente, y eso es la protección. Si uno se pone a pensar en cualquier otro aspecto de la vida, salga usted aquí a las calles de Bogotá, ¿y en qué es lo primero que piensa? En que hay amenazas, y entonces ¿quién me protege? Y muchas veces uno toma la decisión, más bien no voy para allá y no salgo, o no voy por aquí o no voy por allá. En esta Fuerza Aeroespacial nosotros vamos a donde sea porque sabemos que contamos con gente muy capacitada para garantizar que podemos cumplir la misión. No que nos va a pasar nada, porque pues, nuestra profesión es precisamente el riesgo, pero que podemos ir a cumplir la misión que lo gestionamos con tranquilidad. Exactamente. Mira, mirando lo que hemos hablado, hay una parte que me parece importante resaltar, y es cuando se refiere al servicio, a eso que uno realiza como militar, que realizamos como personas. ¿Cómo lo podemos traer a colación directamente a lo que Mijal se acuerde, recuerde, que directamente le implicó esa vocación de servicio, o que gratamente lo haya satisfecho hacer esa actividad? Yo diría que hay varios momentos, y a veces un servicio no tiene que ser tremendamente trascendental para uno decir, sí, ahí es donde me sentí. Pero podría rescatar mi tiempo cuando volé en Satena, porque yo me sentía orgulloso de llevar un avión de nuestro país a lugares recónditos, y ver la satisfacción de las personas que uno transporta. Porque no es el pasajero turista que está gastando a veces incluso un excedente de sus recursos para poder darse un placer. No, aquí es gente que está llegando a su hogar en la selva, o que tiene que salir de allí para alguna situación especial hacia la ciudad. Entonces, la satisfacción que me daba poder servir a través claro, digamos que el servicio no era tanto mío, yo soy solamente una pieza de ese gran servicio que presta el país y que a veces no se valora. Entonces, de pronto esa es una. Otra que recuerdo es que cuando yo volaba ese avión, ese OB-10, cada vez que salía a volar era porque iba a apoyar a las tropas de mi ejército. Ese ejército que me vio nacer y que me educó, y que entonces yo salía a cumplir la misión y sabía que tenía que establecer contacto con alguien allá abajo y hacer lo mejor que pueda para garantizarles su seguridad y que ellos pudieran cumplir su misión. Y lo hacía casi que en esta época, estoy hablando de la década de los 90, la situación del país es bien complicada, y si yo estoy disponible para vuelo durante una semana, en esa semana de los 7 días, por lo menos 5 salía a volar, a dar plomo, y a apoyar a nuestras tropas, a lanzar cohetes y bombas, a proteger a nuestra gente. Esa era como nuestra intención, ¿no? Proteger a nuestra gente. Y cuando yo regreso a mi base, claro, uno está agotado, cansado, y en lo que yo pienso es que me está esperando mi base, una comida, una cama, un descanso, pero al mismo tiempo me quedo pensando en ese oficial de mi misma graduación al que acabo de apoyar. Él sigue con el enemigo por ahí acechando, y está metido en un cambuche en las condiciones más difíciles, y entonces eso me motiva para que tengo que estar pendiente de qué pasa con ellos, porque si hay que ir mañana o si hay que volver a salir esta noche, pues yo vuelvo. Entonces es esa necesidad de seguir apoyando la misión. Y eso se vio reflejado después en que pues me fue tan bien ahí
que mis superiores decidieron: Silva, es hora de que usted se mueva a Palanquero y vaya a volar Mirage. Y yo renuncié a eso. Porque en esa época, en los 90s, los Mirage estaban enfocados en una misión estratégica de seguridad de la soberanía. Y entonces era cualquier agresión vecina, para eso estaban ellos listos, y en eso se entrenaban. Y el conflicto interno era una cosa ajena a... Eso cambió después con el tiempo. Y hoy los vemos trabajando en el conflicto interno. Pero en esa época no. Entonces cuando me ofrecieron el punto máximo al que podía llegar un piloto de nuestra Fuerza Aérea, yo les dije: no, gracias. Y mis superiores se sorprendieron y me dijeron: ¿pero por qué no? Porque es que allá yo no me voy a sentir útil. Yo me quedo en API porque todos los días sé que estoy cumpliendo una misión que vale la pena y que está ayudando a alguien. Fui odiado en Palanquero. Fui declarado persona no grata por la comunidad de pilotos de combate de la Fuerza Aérea. Con el tiempo, como todos vamos pasando, pues eso ya quedó en el olvido, y yo también pasé después a volar transporte, etcétera. Pero no lo había pensado así hasta que ustedes no me hacen esta pregunta de servicio. Y definitivamente, si uno ingresa a esta institución, probablemente uno ingresa a veces con el sueño individual de ser alguien muy destacado. Pero a medida que uno va madurando, uno se da cuenta que sí, eso es alcanzable, pero eso no va a satisfacer sino a uno individualmente. Si uno presta un servicio para más personas, entonces la satisfacción, no sé, es mucho más grande, y al final termina traduciéndose en una satisfacción colectiva de otras personas. Excelente, Miguel. Mirando la parte del liderazgo, de la parte de las decisiones que ha tomado, que personalmente han sido decisiones difíciles, ya hablando desde su carrera, mi general, esa parte de liderazgo que podamos compartir con nuestros oyentes, ¿qué podría de pronto, algo especial o algo con liderazgo, en algo que a veces nos enfrentamos normalmente y nos toca tomar una decisión, puede que de pronto no sea, como me acabo de decir, la más popular, pero me toca tomar una decisión, algo que de pronto Miguel quiera referenciar como esas lecciones de liderazgo que ha tenido a través del tiempo? Bueno, eso sí es más difícil. Nosotros siempre decimos que somos líderes y eso, pero enseñar liderazgo o aprenderlo es totalmente complicado. Los mejores profesores de liderazgo son nuestros propios padres, porque ese germen que los progenitores, o la imagen paterna, porque no todos somos criados por nuestros papás, pero eso que aprende uno en los primeros años es fundamental para desarrollar ese liderazgo después ya, digamos, con seriedad y con ciertas responsabilidades. Entonces, mucho es experiencia la que uno va adquiriendo, pero en un mar en calma cualquiera puede ser capitán de barco. El verdadero liderazgo se enfrenta cuando hay tormentas. Y si uno nunca tiene una tormenta, entonces uno no sabe si uno va a tener liderazgo o no. Entonces, para evitar, o sea, si uno no tiene la experiencia y no tiene la oportunidad de vivir esos momentos difíciles, el otro camino es la academia. Y hay que aprender mucho usted empezó la conversación con eso, con las experiencias ajenas. Las propias son muy buenas, sí. Las ajenas son mejores, porque las propias llegan tarde y duelen mucho. En cambio las ajenas, uno es como un espectador y hay que aprender de ellas. Entonces ese sería como el consejo, estar siempre en contexto global, regional, nacional, institucional, familiar, para poder tomar las mejores decisiones. De hecho, el liderazgo también se practica mucho en el mismo hogar, sea el hogar de los padres de uno o el hogar de uno, porque uno tiene que también ejercer un poquito de liderazgo. Y cuando uno encuentra un problema institucional de difícil solución, yo siempre me revierto a ¿qué pasaría si esto pasase en mi casa? Que en mi casa, que no hay recursos,
o en mi casa que hay un problema de seguridad o de disciplina, entonces ¿cómo lo soluciono yo en mi casa? Y uno siempre va a encontrar ahí la mejor respuesta para aplicar en la institución o en el trabajo. Porque al fin y al cabo la casa es la familia y la familia es la célula de nuestra sociedad. Por eso es tan importante que nosotros, que además formamos familias, seamos conscientes de que si la familia de uno está sana, el futuro de ella va a ser mucho más promisorio. Totalmente, mi general. ¿Algo especial? ¿Vamos? Mi general, de parte de mi general Federico Bocanegra, jefe de la jefatura de los hombres y mujeres de seguridad y defensa de bases, que en este momento represento, quiero darle el agradecimiento, mi general, por el tiempo, por la disposición, por ese compartirnos esa experiencia de vida que normalmente es complicado, no tenemos los espacios o es difícil, porque eso nos sirve mucho. Hemos ahondado en parte profesional, hemos mirado parte personal, hemos aprendido de liderazgo y eso es importante. Y también le agradezco a mi general esa deferencia que tiene con nosotros para acompañarnos. Y estamos atentos a lo que disponga el mando con la parte de seguridad, cuenta con nosotros, y esa palabra de confianza, yo creo que nuestros hombres y mujeres la cumplimos de gran fortaleza, es una fortaleza de nuestra especialidad. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. José Luis, muchas gracias a usted y a todo el equipo aquí en la cabina, porque la verdad lo que más me agrada de todo esto es que sea la especialidad de seguridad y defensa de bases la que se ha dedicado a grabar estos podcasts para que llevemos un mensaje de confianza y seguridad humana para que todos podamos cumplir mejor la misión. ¿Quién diría? Los de los créditos finales de la película y que nunca aparecieron en el rodaje son los que se encargan de mantener precisamente que la producción continúe. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy amable. Gracias a todos que nos escucharon. Los invitamos a seguir con nosotros en nuestros podcasts, en nuestras historias de vida y en lo que nos espera en el futuro centenario de la especialidad de seguridad y defensa de bases.